Donde Dios obra, allí está el Espíritu de Dios. Dios no puede estar aparte de su Espíritu. Las cosas fueron hechas por el poder del Espíritu de Dios. Vamos a ver este tema el día de hoy. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El primer párrafo de la Biblia dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, ¿y qué respecto a la persona de Jesús y el Espíritu Santo? Dice la Biblia que cuando Él fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Él y permaneció en Él. Luego de la tentación, después del bautismo, fue por el Espíritu a ser tentado. Y después de la tentación, dice la palabra que en Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu, el versículo 14, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Si Dios hace todas las cosas por el Espíritu, si Jesucristo cumplió su ministerio lleno del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo, bueno, entonces la iglesia también debe estar en el Espíritu de Dios obrando, trabajando. Dice Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, Jesús no predicó mucho tiempo en Jerusalén, no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Sin embargo, en la Gran Comisión Jesús los mandó a que predicaran, comenzando en Jerusalén, el Evangelio. Interesante, ¿no? Bueno, y ellos lo pudieron hacer. ¿Gracias a qué? A que el Espíritu Santo vino y estuvo en ellos. Hechos 2:38 nos dice de la predicación de Pedro. Dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No solo el Espíritu Santo estuvo en los discípulos, sino que predicaron que el Espíritu Santo vendría a quien recibiese a Jesucristo. El Espíritu Santo es tan importante en el creyente que debe hablarse del Espíritu Santo a la persona que recibe a Cristo. A la persona que se evangeliza debe hablársele del Espíritu Santo, a fin de que interprete, sepa discernir qué es lo que actúa en él. Una vez que ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que se mueve en él? ¿Qué es lo que lo mueve a pensar de otra manera, a sentir, a reflexionar de otra manera, a entender de otra manera? Con frecuencia alguien que recién se convirtió me dice: pues no me lo vas a creer, pero me siento así, así. Claro que sí, te creo. ¿Por qué? Es una realidad Cristo en tu vida. Y hay que decirles, es el Espíritu Santo el que te hace sentir todo eso. De otra manera, ¿cómo va a entender las personas la obra de Dios en él? Bueno, es tan importante, creo yo, es una condición sine qua non, el Espíritu Santo en el creyente. Si no obramos en el poder del Espíritu Santo, de nada sirve lo que hagamos. Digo de nada sirve tomando en cuenta el propósito y el plan de Dios para su iglesia, para los cristianos. Bueno, el pasaje de Hechos 1:6 para mí es muy importante. Hechos 1:6, los discípulos preguntan a Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Cuando Jesús iba a ascender al cielo. Jesús les dice: no os toca a vosotros saber
los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ok? Estas dos cosas que son mencionadas en este pasaje son de mayor importancia. Aún el día de hoy necesitan de mayor comprensión de parte del cristiano. Querer saber cuándo van a ser las últimas cosas todavía es algo muy presente. Y por otro lado, la necesidad de la vida llena del Espíritu Santo es una gran necesidad. Veamos estos dos temas. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Bueno, la respuesta de Jesús, tiempos y sazones. Los tiempos es la palabra griego kronois. Las sazones es la palabra griega kairos. Bueno, el cristiano necesita entender esto porque muchos cristianos creen que sí saben los tiempos, los cronos y las sazones, aunque de esta manera que te voy a explicar, trataré de explicarte. Si bien todo el mundo sabe que no sabemos el tiempo, cuándo, lo que sí muchos cristianos creen saber que cuando suceda algo, como por ejemplo la construcción del templo, del tercer templo en Jerusalén, muchos creen en eso y lo esperan. Dicen, a partir de que se comience a construir el templo en Jerusalén, por la obra, por la simpatía del anticristo que vendrá, la simpatía que mostrará para Israel, les permitirá construir el templo. Bueno, va a haber 3 años y medio de paz relativa. Después va a haber 3 años y medio de persecución. Entonces lo que muchos creen, bueno, cuando venga el anticristo, cuando muestre simpatía para Israel, ahí comienza las 70 semanas de Daniel. Y son 7 años solamente. Y luego viene Cristo por segunda vez. Luego viene el acabose de este mundo. Ok, no sabemos, dicen, cuándo van a ser las últimas cosas, pero cuando venga el anticristo de ahí, piensan, es como si se apretara un botón a la cuenta regresiva. Ya apareció el anticristo, entonces van a pasar 7 años para que venga Jesús. ¿Cuánto vamos? Faltan 6 años, faltan 5, faltan 4, falta un mes, el próximo mes viene Jesús, falta un día, mañana a tal hora va a venir Jesús. Esa es la conclusión lógica, cuando se piensa de esa manera, interpretando literalmente el Apocalipsis y la 70 semana de Daniel. No sabemos los cronos, no sabemos las sazones, pero cuando esto pase, van a faltar 7 años para que Jesús venga. ¿Qué te parece? Bueno, no sé, de acuerdo a esto, dónde quede interpretar Jeremías 3:16, que dice: y acontecerá cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Bueno, veamos unos ejemplos del uso de la palabra cronos y kairos. Juan 7:8 dice, Jesús dice a sus discípulos, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Primera Tesalonicenses 2:17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. ¿Ok? Cuando Jesús dice estas palabras, cuando el apóstol Pablo usa estas palabras de tiempo, un poco de tiempo, no ha llegado el tiempo, se usa la palabra kairos. Es un tiempo no definido, no que se mida, ni con el reloj ni con el calendario. Es un tiempo X, el tiempo propicio, el tiempo adecuado. A veces el tiempo de Dios para que sucedan las cosas. ¿Ok? La palabra cronois. Hay varios ejemplos que voy a mencionar. Lucas 1:57 dice así: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Ok. Hechos 13:18. Y por un tiempo como de 40 años, Dios soportó a los israelitas en el desierto.
es un tiempo medible. Cuando los sabios de Oriente vinieron buscando al rey de los judíos que había nacido, llegaron a Jerusalén y entonces Herodes les preguntó, se turbó, se preocupó y les preguntó cuándo había sido el tiempo de la aparición de la estrella. Ese tiempo es también un tiempo medible. ¿Hace cuántos días? ¿Hace cuántas semanas? ¿Ok? Esa es la palabra cronos. Cuando Jesús dice no sabremos el cronos y el kairos, se refiere a eso. Ni uno ni otro sabremos. Qué importante es para los cristianos hoy saber cuándo viene el Señor. No podemos saberlo. Si interpretamos literalmente algunos pasajes de la Biblia, vamos a poder deducir cuándo vendrá el Señor. No es un buen rumbo, estamos equivocados si nos vamos por ahí. Pero ese es el interés de las personas. Hay otro tema que ya mencioné, el Espíritu Santo. Jesús dijo, recibiréis poder. Ustedes no sabrán estas cosas, pero van a recibir poder para ser testigos. Eso es lo importante, eso sí importa, eso sí tenemos que entenderlo bien, bien. Lo cierto es que necesitamos reexaminar estos textos para entenderlo. Hace falta mucha atención. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay personas que le tienen miedo a esto. Hay personas que pretenden ser humildes, no pretenciosos y llenos del Espíritu Santo. Y como que ni se entiende qué es eso. Si oímos que alguien dice que el Espíritu Santo me dijo, se ve como un poco chocante. El Espíritu Santo le habló. El Espíritu Santo le dijo. Pero esa era la norma del Nuevo Testamento, la norma de la primera iglesia. Necesitamos funcionar, servir a Dios en el poder del Espíritu Santo. Bueno, si Jesucristo pudo hacer las cosas que hizo porque lo hizo en el poder del Espíritu Santo, si la iglesia iba a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo, ¿qué esperamos nosotros? ¿Hacer las cosas que Dios nos mandó sin el poder del Espíritu Santo? ¿En nuestro propio poder? Eso sí es chocante. Eso sí sería muy pretencioso. Eso sí sería muy soberbio. Que yo sin el poder del Espíritu Santo pueda hacer las cosas, cumplir la gran comisión. Otra vez necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en demostración, más aún, demostración del Espíritu y de poder. Bueno, vamos a ver algo más de este pasaje. El apóstol Pedro, cuando fue sanado el cojo, y dice la Biblia, cuando sanó al cojo, ahí en el templo, en la puerta de la Hermosa, le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que tengo te doy. Es decir, Pedro tenía poder para decirle al cojo, levántate. ¿Pretencioso? No, yo diría obediente. Jesús dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. A los que creen les seguirán estas señales. Pondrán sobre los enfermos sus manos y sanarán. Dice la Biblia, hizo Dios muchos milagros por mano de los apóstoles. Por mano de los apóstoles. Bueno, cuando el cristiano no obra en el poder del Espíritu Santo, lo está haciendo en su propio poder. Dice Pablo, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Claro que Dios no es débil, pero Pablo lo dice de esta manera. ¿Estás fuerte? ¿Eres capaz? ¿Sabes mucho? ¿Estrategias? ¿Tienes mucha experiencia? ¿Tienes sabiduría? ¿Tienes talento? ¿Tienes don? ¿Tienes mucho? Lo débil de Dios es lo fuerte del hombre. Ahora, Dios no quiere que actuemos en la debilidad de Dios, sino en el poder del Espíritu de Dios. ¿Me explico? Los discípulos hubieron de esperar la venida del Espíritu Santo para comenzar a predicar el Evangelio. Yo he dicho a veces en la iglesia, de todo lo que hago, predicar es lo más fácil. En un sentido. En otro,
es de las cosas más difíciles. Pablo dice, estuve entre vosotros con mucho temor y temblor. Pero lo que se ve es fácil. Yo también puedo predicar. Muchas personas me han dicho, pastor, cuando quiera yo lo puedo apoyar, yo podría predicar, yo podría enseñar. A las personas les parece que es algo muy sencillo. Lo que se ve es muy sencillo, hablar es lo más fácil. Pero en el poder del Espíritu, esa es otra cosa. Pablo dice a las iglesias, oren por mí. No dice para predicar bonito, ¿no? Para que me sea dada palabra. ¿Quién te va a dar palabra? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el actuar de Dios. Ahí está lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Ahí está lo que nosotros, tú y yo, debemos hacer, en el poder del Espíritu de Dios. Pedro en su primera carta dice, y otra vez es Pedro, el primero que habló, el primero que predicó, el que primeramente estaba, yo voy. Y Pedro era de los que ni tendrían que haber esperado el Espíritu Santo para comenzar a predicar. Tal vez cuando Jesús les dijo esto, pondría los ojos en Pedro. Esperen la promesa del Padre. Cuántas veces he estado yo en iglesias que la iglesia ora, planea, dice vamos a esperar, vamos a orar, y no falta el cristianito, el hermanito que antes de todo eso va y ya comenzó a predicar. Cuando menos en 2 ocasiones me ha tocado en diferentes iglesias que eso ha creado conflicto después. No era el kairos de Dios. La persona ya estaba desesperada en su cronos. Esperen la promesa del Padre. Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que da Dios. Y esta es la clave. No se trata de que, yo voy a recibir poder, yo soy poderoso. No va por ahí. Recibiréis poder, dijo Jesús. Y Pedro dice, si ministras, ministra conforme al poder que da Dios. Bueno, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ese es el punto. Si yo doy testimonio que hago conforme al poder que da Dios, ¿quién va a ser glorificado? Yo no, porque yo no tengo poder. Yo recibí poder. Entonces es glorificado el Padre. Mira lo que hizo este hermano por el poder que Dios le dio. Bendito sea el nombre de Dios. Hasta respecto a Jesús, la gente decía, a Dios, glorificaba a Dios, dice, que ha dado ese poder a los hombres. Bueno, eso dice el apóstol Pedro y que el apóstol Pablo. Creo yo que la carta a los Efesios es donde Pablo más se extiende para hablar de la obra poderosa de Jesús. Bueno, en primer lugar nos dice que Dios se propuso reunir en Él todas las cosas, las que están en el cielo como las que están en la tierra. También en Él, en Jesucristo, el Señor unió a Dios con el hombre. Dios unió a un pueblo con otro pueblo. Jesucristo aún descendió a las partes más bajas del abismo para unirlo todo con las cosas de la tierra, con las cosas del cielo. Une al esposo con la esposa, une al padre con el hijo, da entendimiento al amo con el esclavo. Entonces Jesucristo unifica. Algo más todavía, mantiene la iglesia unida, ¿gracias a qué? Al gran apóstol, al gran profeta, al gran predicador. No. Se mantiene unida la iglesia gracias a que Cristo, Él mismo, ese del que estamos hablando, que unió todas las cosas, Él mismo unifica la iglesia, porque a uno lo puso como apóstol. ¿Te das cuenta? No es que a Pedro, el gran Apolos, el Señor lo puso. No. Pablo dice, a uno lo puso como apóstol, a otro como profeta, a otros pastores y maestros, evangelistas. ¿Te das cuenta? Para que en todo sea Dios glorificado. ¿Por qué entonces tener temor a decir que
que Dios me llene de su poder, yo ser lleno del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué actúas como si no lo hubieras recibido? El apóstol dice, ¿por qué nos ven a nosotros como si de nuestro poder hubiéramos hecho estas cosas? Sepan ustedes que este fue sano en el nombre de Jesucristo. Otra vez, para que el Padre sea glorificado. Creo yo que mucho el cristiano hace con su falta modestia, con su no querer ser pretencioso, chocante, le roban la oportunidad de que Dios sea glorificado. Bueno, tenemos que vivir en el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios, Efesios 3, 20 y 21. Pablo ya se extendió hablando de la obra de Cristo, para que Él sea glorificado. Dice, sed llenos del Espíritu. Y esa orden, sed llenos del Espíritu, está en un participio presente. No que tú fuiste lleno ayer, hace 2 años, hace 3, no. Cada día ser lleno, tú necesitas ser lleno cada día. Qué importante es. ¿De qué manera? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Hablando lo que dice la Biblia. No es que yo llego a ser lleno porque, me doy golpes de pecho, ayuno mucho, oro mucho, mira cómo están mis rodillas, gracias a Dios estoy lleno. Bueno, hay que hacerlo. Dios quiere la santificación para que el Espíritu ahí se quede. Pero el método que nos describe la Biblia es que hablemos con salmos, himnos, cánticos espirituales, lo que Dios es. Que testifiquemos, que confesemos lo que dice la Biblia. Que declaremos lo que dice la Biblia. La Biblia exalta a Dios, exalta a Jesucristo. Muchos cristianos tienen temor a declarar. ¿Cómo voy a declarar? Claro que sí. Entonces, ¿qué haces? Cuando predicamos debemos declarar lo que Dios dice. Debemos proclamar lo que Dios dice. Dice Isaías y Jeremías que Él lo hace así desde el principio. Y Él busca personas que declaren y proclamen y pongan las cosas por orden. Todo eso tiene que ser en el Espíritu de Dios, lo que el Espíritu Santo me da de Jesucristo para que yo lo haga. La gente no ve a Cristo, la gente ve a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso es que el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene que recibir de su cabeza, tiene que recibir del Espíritu de Dios las cosas que ha de hacer, que ha de decir. Un ejemplo para terminar. Cuando la iglesia en Jerusalén escribió una carta a la iglesia de Antioquía, al pueblo gentil, respecto a decisiones que tomaron, escribió así: pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo escribiros estas cosas. Qué tremendamente interesante estas palabras reveladoras para nosotros el día de hoy. Escriben la carta. Ya me imagino el día de hoy una carta que escribiésemos nosotros. Respecto al asunto que habíamos comentado, al problema que se suscitó, por mayoría de votos, por mayoría absoluta. Es importante que sepan que la mayoría estuvimos de acuerdo, así decimos el día de hoy. Por mayoría de votos llegamos a esta conclusión. Bueno, pero en Jerusalén dijeron, pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo escribiros estas cosas. Ojalá que tu vida y la mía, ojalá que nuestras iglesias el día de hoy podamos comprender y valorar, creer, enseñar y vivir lo que es la vida llena del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor te bendiga.